Los monstruos nunca desaparecen, solo aprenden a vestirse como nosotros. Si alguien menciona la palabra vampiro, es muy probable que nos imaginemos inmediatamente a un hombre alto, elegante, vestido de negro, con colmillos, probablemente propietario de algún castillo en Transilvania o de una hermosa casa en Forks. Pensamos en Drácula, en Lestat o en Edward Cullen. Quizá incluso pensemos en Blade o en Damon Salvatore, porque mucho antes del cine, mucho antes de la literatura gótica y muchísimo antes de Bram Stoker, prácticamente todas las civilizaciones del planeta ya hablaban de estas criaturas que regresan de la muerte para alimentarse de los que aún siguen con vida. Y es que, si lo pensamos bien, el vampiro existió muchísimo antes de que tuviéramos una palabra para nombrarlo universalmente. El término vampire aparece en Europa alrededor del siglo XVIII, derivado del serbio vampir. Sin embargo, la idea que le da sustento va mucho más allá en el tiempo. Algo que me ha parecido siempre muy curioso es que, al menos desde las últimas décadas, hemos asociado con mucha frecuencia la figura vampírica con lo masculino, con los hombres. Pero en Mesopotamia, hace más de 4000 años, ya existían relatos de demonios femeninos que robaban la vida durante la noche. Una de las más conocidas fue Lilitu, sí, la antecesora de nuestra querida Lilith en hebreo. No bebía sangre como lo imaginamos exactamente ahora, pero sí robaba esa energía vital, sobre todo atacaba a los recién nacidos y seducía a ciertos hombres cuando dormían. En la antigua Grecia encontramos a Lamia. Personalmente es una de las figuras mitológicas que más me atraen porque la presentan como un ser extremadamente bello e irresistible, a pesar de tener cola de pescado. Lamia también devoraba a los niños por su energía vital. También en Grecia estaban las empusas, capaces de adoptar figuras muy seductoras para atraer viajeros y alimentarse de ellos. En Roma teníamos a las estriges, aves nocturnas que se asociaban a la sangre y a la muerte. Mientras tanto, en China aparecía el Yangshi, un cadáver rígido que absorbía la energía vital, o sea, el ki de las personas. En la India encontramos a las betalas, espíritus que ocupaban cadáveres y manipulaban a las personas vivas. En Filipinas existen figuras como los aswang o el manangal, que eran capaces de separarse de su cuerpo para alimentarse durante la noche. En los pueblos eslavos es en donde por primera vez aparece una figura del vampiro bastante parecida a nuestra idea moderna. Aunque cada cultura cambia los detalles, la estructura base parece sorprendentemente similar. Alguien que murió, pero no permanece muerto. Regresa y necesita consumir la vida de otras personas para continuar existiendo. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida una vez más a Las Notas de Dani. Muchas gracias por estar acá. Me da mucha emoción hacer este video y que platiquemos de vampiros porque principalmente fui yo una chica crepúsculo y quería hablar de este tema desde hacía mucho tiempo. Sí fui Team Edward y sí estaba traumada con los Cullen. Y en general con muchas de las figuras vampíricas que dominaban el mercado de literatura juvenil y televisivo de aquel entonces. Por supuesto que me leí las crónicas vampíricas de Anne Rice, pero también las crónicas vampíricas de Lisa Jane Smith, la autora de Crónicas Vampíricas o Vampire Diaries, y por supuesto que me enamoré de Damon Salvatore mucho antes de que le dieran el hermoso rostro de Ian Somerhalder. También suspiré con el Drácula de Gary Oldman en los 90, que aunque un poquito se sale de la temporalidad, llegó a mí por las mismas fechas. También me encantaba Underworld, Buffy y Van Helsing, entre muchos otros productos que la cultura pop nos sirvió en bandeja de plata entre finales de los 90, los 2000 e incluso los 2010. Para mí era un verdadero mundo de fantasía, que mezclaba aspectos que me parecían fascinantes y lejanos al mismo tiempo, como la entrañable relación entre la mortalidad y la belleza. Sentía que la figura del vampiro nos brindaba una especie de permiso para amar con pasión y, en consecuencia, actuar con intensidad sin que nos interesara el juicio del mundo. Así que espero que les guste mucho este videito frío y sepulcral que les he preparado con mucho cariño. Prepárense un cafecito y sin más, comenzamos. Antes del vampiro, ya existía el miedo. El vampiro, igual que los zombies, recuerden que ya tenemos un videíto hablando un poquito de los zombies y de su historia, nunca habla realmente de la muerte.
sino de aquello que se niega a desaparecer. Inventamos un monstruo que nos ayudaba a comprender y a explicar aquello que parecía no tener explicación. Hoy, por supuesto que sabemos cómo funciona una epidemia. En la mayoría de los casos sabemos qué cosas nos producen una infección y qué síntomas produce esa infección. Entendemos, a grandes rasgos al menos, cómo funciona el proceso de descomposición de un cadáver. Pero durante miles de años, cuando una persona moría y pocos días después toda su familia comenzaba a enfermar, pues la explicación era evidente. El muerto había regresado. En estos momentos podemos apostar que muchos de esos casos tenían más que ver con la tuberculosis, la peste, la rabia u otras diversas enfermedades muy contagiosas. Sin embargo, desde perspectivas antiguas, parecía como si alguien estuviera consumiendo la vida de toda la familia. E incluso los cadáveres parecían confirmar esa idea, porque al abrir las tumbas aparecían cuerpos aparentemente intactos, con sangre alrededor de la boca, con uñas y cabello más largo, con el abdomen inflamado. Fenómenos que ahora sabemos que son muy presentes en la descomposición, porque los gases hacen que el cuerpo se hinche. Y cuando la piel se retrae, deja ver más uñas y más cabellos. Pero en ese momento parecía una prueba bastante irrefutable. Yo hubiera sido la primera persona en gritar vampiro al ver eso. La hipótesis era que el muerto seguía alimentándose, y ahí nacieron los rituales que asociamos muchas veces con los vampiros. Clavar estacas, decapitar cadáveres, quemarlos, colocarlos boca abajo, incluso ponerles piedras dentro de la boca, o ponerles hoces sobre el cuello para que si ellos intentaran levantarse, se decapitaran. La arqueología ha encontrado numerosos entierros de este tipo, sobre todo en Polonia, en Bulgaria, en Italia y en otros países europeos. No eran supersticiones aisladas, eran un intento colectivo por detener algo que daba miedo y parecía muy real. El vampiro siempre representa un miedo distinto. Los vampiros han ido cambiando dependiendo de qué teme cada sociedad. Igual les dejo por aquí otros videitos que hemos hecho sobre el terror y el horror en la cultura pop, y en donde hemos observado que este fenómeno suele repetirse. Las figuras monstruosas y las construcciones de las películas y de otros productos de horror y terror suelen adaptarse a estas histerias colectivas. En la Edad Media era la enfermedad. En Europa Occidental representaba al extranjero, al marginado o al que moría de forma incorrecta. En la Inglaterra victoriana, además, la moral era bastante estricta. El cuerpo, el deseo y la sexualidad estaban rodeados de silencios, de incomodidad y de un montón de normas. Se esperaba que las mujeres fueran obedientes, discretas y virtuosas, y los hombres debían aparentar y representar esta racionalidad y autocontrol. Pero, como seguramente nos hemos dado cuenta si vemos un poquito de historia, todo lo que las sociedades reprimen rara vez desaparece. Con mucha frecuencia, en realidad encuentra un desahogo en la ficción. Y en este caso, el vampiro comenzó a simbolizar el deseo, la sexualidad, la seducción, la mujer independiente y por ende, lo prohibido. No es casualidad que muchos vampiros literarios aparezcan cuando Inglaterra parecía obsesionada por controlar el cuerpo, porque el vampiro podía hacer todo aquello que era prohibido. Entraba en las habitaciones de noche, rompía las normas sexuales, desafiaba la religión y convertía a otros seres como él. Era la metáfora perfecta para todos los deseos reprimidos. Y entonces apareció el vampiro elegante, que vendría siendo algo así como el tatarabuelo de Edward Cullen. Aunque solemos creer que todo comenzó con Drácula, el primer gran paso hacia el vampiro moderno ocurrió algunas décadas atrás. En el verano de 1816, un grupo de jóvenes escritores se reunió en la villa Diodati, junto al lago Le Mans en Suiza. Entre ellos estaba el icónico Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley y el médico personal de Byron, John Polidori. Una noche decidieron retarse a escribir historias de terror. De esa reunión salieron dos obras fundamentales para la literatura universal. Mary Shelley escribiría Frankenstein y Polidori publicaría 3 años después The Vampire, en 1819. Hasta entonces, el vampiro había sido una criatura bastante campesina, bastante salvaje, y Polidori hizo algo completamente diferente. Lo convirtió en un monstruo aristócrata inglés. Lord Ruthven era elegante, culto, seductor y perfectamente capaz de moverse entre la alta sociedad. No necesitaba realmente irrumpir de manera violenta en una casa. Bastaba con una conversación, una mirada
Y listo, tenía la invitación para acercarse a la víctima. Por primera vez, el peligro no provenía del monstruo visible, sino del hombre encantador. Muchas hipótesis de la teoría literaria plantean que Ruthven está basado en Lord Byron, cuya fama como encantador y figura problemática había alimentado numerosos rumores. Y ahí es en donde se sembró la semilla de una idea que no abandonaría de ahora en adelante al vampiro, que el verdadero peligro probablemente se escondía bajo una apariencia irresistible. Hago una pequeña pausa para decirles que si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like y comenten. Esto nos ayudaría a seguir creciendo como comunidad. Ahora sí, continuamos con el video. Cuando Bram Stoker publicó Drácula en 1897, no inventó al vampiro, solo lo reorganizó. Tomó supersticiones populares, elementos de Polidori, leyendas de la Europa oriental, relatos de viajes y temores bastante contemporáneos para construir una novela que condensaba todas las ansiedades de la Inglaterra victoriana. Drácula no es solamente un conde transilvano, es un extranjero que llega a Londres, habla otro idioma, trae consigo costumbres diferentes, cruza fronteras, compra propiedades, se infiltra en la sociedad británica. Muchos historiadores consideran que Drácula refleja en gran medida los temores que el Imperio Británico tenía frente a la migración. Sí, o sea, esto de Trump no es reciente. Temían la decadencia del imperio y a las enfermedades que viajaban con el creciente movimiento internacional. El vampiro dejó de ser un no muerto para convertirse también en una amenaza política. Por otra parte, hoy asociamos inmediatamente al vampiro con sangre. Pero para los lectores victorianos tenía la sangre un significado incluso más profundo que la materia en sí. La sangre era herencia, era linaje y también era pureza. En una época obsesionada con la genealogía, la raza y el prestigio familiar, contaminar la sangre implicaba alterar el orden social. Cuando Drácula muerde a Lucy Westenra o a Mina Harker, no solo pone en peligro sus vidas, también desafía la moral, la familia y las normas que organizaban su sociedad. No es casualidad que la novela esté llena de referencias hacia las transfusiones sanguíneas y cuestiones médicas. La medicina moderna empezaba a desarrollarse y convivía con un profundo desconocimiento sobre enfermedades como la sífilis, la tuberculosis e incluso con la anemia. La sangre era al mismo tiempo un símbolo científico y un símbolo moral. Si la literatura refinó al vampiro, el cine terminó por volverlo inmortal. En 1922, yo sé que todas y todos lo sabemos, apareció Nosferatu, de F.W. Murnau. Aunque era una adaptación no autorizada de Drácula, o sea, algo así como un fanfic, cambió definitivamente la forma en la que materializábamos a los vampiros. El conde Orlok era una criatura enfermiza, delgada, con dientes de rata. Era prácticamente una plaga andante. Después llegó Bela Lugosi, también ya hemos hablado mucho de Bela Lugosi aquí. Y con él apareció el vampiro elegante que todos conocemos. Capa negra, mirada hipnótica, acento europeo. Y más adelante, Christopher Lee añadió una dimensión mucho más agresiva, pero también sensual. Y entonces se fue dando una transformación muy curiosa, porque el monstruo pues ya no era tan monstruoso, ya no era desagradable y un poco más bien queríamos tenerlo de amigo, porque era muy interesante. Y pasamos a la etapa de depredador a protagonista romántico. En los años 70 fue Anne Rice la encargada de revolucionar la imagen del vampiro. Con Entrevista con el vampiro, ellos dejaron de ser únicamente asesinos, porque ahora los podíamos ver como seres condenados a vivir eternamente. Pasaron a ser un poco las víctimas. Eran capaces de amar, de deprimirse, de cuestionar la moral, porque el verdadero conflicto ya no era matar humanos, sino soportar la inmortalidad. Después llegaron, como ya mencionamos al inicio, unas joyitas como Buffy, la cazavampiros, Underworld, True Blood y Vampire Diaries. Y finalmente Crepúsculo, claro que sí. Quizá ningún fenómeno cambió tanto la percepción popular como Edward Cullen, porque por primera vez millones de personas dejaron de preguntarse cómo derrotar al vampiro. Ahora solo queríamos enamorarnos de uno. El monstruo ya no solo representaba nuestros miedos, también representaba nuestras fantasías. Edward Cullen no era la encarnación de la peste ni parecía una rata, más bien un poco al contrario, representaba el autocontrol. No luchaba por conquistar el mundo, luchaba por no hacerle daño a la persona que amaba. Era un depredador cuya mayor virtud consistía en resistirse a su propia naturaleza.
Y esto es muy interesante porque de verdad marcó un parteaguas en el que invierte el mito original. Antes, el miedo era que el vampiro nos mordiera, y ahora el conflicto rondaba en que no quisiera hacerlo, porque la amenaza dejó de estar afuera y se volvió algo interior. Cuando observamos todas estas obras, aparece una idea muy curiosa. Normalmente decimos que romantizamos al vampiro, pero quizá no sea del todo cierto, porque lo que hemos romantizado no es el acto de beber sangre, sino aquello que la figura vampírica nos promete: un amor eterno, una vida sin envejecimiento, la posibilidad de volver a comenzar, la intensidad absoluta de las emociones y la sensación de ser visto como alguien único en un mundo saturado de personas. El vampiro encarna una fantasía que atraviesa muchas narrativas contemporáneas, la de un vínculo que parece escaparse al desgaste del tiempo. Sin embargo, esa promesa tiene un precio. La inmortalidad implica ver morir a aquellos que amamos, cargar con siglos de recuerdos y enfrentar una existencia en donde el horizonte deja de ofrecer un futuro claro. Por eso, las historias de vampiros en realidad nunca han dejado de ser tragedias, no importa cuánto glamour las rodee. Siempre nos recuerda que todo deseo incluye renuncia. Si observamos la historia completa, el panorama entero, podemos ver que los vampiros nunca han dejado de cambiar, igual que todas las figuras monstruosas que pertenecen a nuestras cosmovisiones. En la antigüedad fue una explicación para la muerte, en la Edad Media representó epidemias y miedo a los muertos. En la época victoriana se convirtió en una metáfora para el deseo reprimido y las ansiedades del imperio. El cine lo transformó en un icono visual. La literatura contemporánea incluso le dio una voz propia, y la cultura pop terminó por convertirlo en protagonista. Pero todas esas versiones tienen algo en común. El vampiro siempre va a alimentarse de aquello que una sociedad considera importante, valioso. Antes era sangre, hoy puede ser tiempo, atención, juventud, belleza, reconocimiento e incluso la energía emocional. Por eso, el vampiro sigue siendo uno de los monstruos más vigentes en nuestra cultura. No realmente porque creamos que existen seres inmortales escondidos en castillos muy antiguos, que un poco yo sí lo creo, sino porque seguimos sintiendo que hay fuerzas, personas, sistemas, instituciones, tecnologías capaces de consumir aquello que nos mantiene vivos. Es probable que esa es la verdadera razón por la que sentimos y seguiremos sintiendo tanta fascinación por los vampiros, porque no habitan únicamente en la ficción, habitan en nuestras metáforas. Cada generación mirará en el vampiro aquello a lo que más teme y, curiosamente, aquello que más desea. Y mientras los seres humanos sigamos buscando algo para explicar aquello que sentimos que nos arrebata la vida, seguiremos contando historias de vampiros, solamente le cambiaremos el nombre. Pero ahora, ¿qué opinas tú? Platícame si tú también eras o eres fan de los vampiros, si sabían un poco de su muy larga tradición. Cuéntame qué monstruos te han atraído o fascinado a través de los años. En mi caso, aunque actualmente ya no leo novelas de vampiros, me sigue atrayendo profundamente la idea de los no muertos. Quiero hacer el siguiente video precisamente sobre las eras que ha atravesado la literatura juvenil desde que comenzó el siglo XXI. Quiero que hablemos de los futuros distópicos, de las hadas, de los fays, de los hombres lobo y de los dragones, ¿por qué no? ¿De dónde y por qué surgieron estos tópicos? ¿Cómo se han insertado en nuestros imaginarios modernos? Y sobre todo, ¿qué dicen de nosotros y de nosotras, las personas que los consumimos? Recuerda que si te gustaría que habláramos de algún tema, el que sea un libro, película, serie, podcast, anime, cómic, lo que sea, me lo puedes dejar en los comentarios y nos armamos un videito. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subo video y nos vemos en la próxima nota.